¿Qué tal, Enzo? Buen día. Ahora vamos a ver por aquí. Tengo algunas preguntas del examen de admisión. Y aquí está. Exacto, Jonathan. Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está. Vino una de cómic, claro, efectivamente. Ahí está justo lo que estamos colocando. A ver, por acá ahora sí se escucha mejor. Ya, se viene el verdadero examen, dice por acá Jairo. Muy bien. Deseame suerte para mañana. Efectivamente, éxitos, Alexander, sí o sí. Por acá Jairo dice, profesor, rote las fijas. A ver, vamos a responder, ya vamos a responder las preguntas de examen de admisión del sábado y del domingo, ya del área E y del área C. ¿Ya? Ahora sí, ¿se escucha bien? A ver, ¿qué dicen ustedes? Martín, ¿me escuchas borroso? Ah, se escucha como lejos. Ya, ok, ok. No se preocupen, no se preocupen. Lo que pasa es que por acá estaba generándose ruido. Están construyendo o están remodelando, creo, los edificios. A ver, ahora sí. Ahora sí se escucha mejor. A ver, ahora sí, es otra cosa, ¿sí o no? Muy bien. Ok, ok. Me cambia la voz. Pues eso, Jonathan. Muy bien. Lo que sucede es que aquí a mi alrededor, ¿ya? O sea, lo que sucede es que al lado de los edificios que están, no sé por qué de pronto, ¿ya? No sé por qué de pronto le han dado la, la pizca, la magia de querer reconstruir o remodelar. Desde las 5 o 6 de la mañana han estado realizando bulla, ¿no? Pero estrepitosamente. O sea, ya no necesitas el gallo, ya no necesitas la alarma, ya. Así que desde las 5:30, por ahí, 5:30, 6 de la mañana, están destruyendo todo a mi alrededor. Así que te imaginarás. Tiene voz de locutor de radio. Gracias, Martín, gracias. Voy a echarle agua para que se vayan, dice, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Ahora sí me escuchan bien. Ahora sí. Me escuchaba borroso por aquí. Roy nos está diciendo, profesor, San Marcos se va a desquitar con el área A, dice por acá. A ver, la pregunta que está observando, mira, vamos a resolver el examen de admisión, y que estamos en este momento de los exámenes de admisiones, así que, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos ahí con la expectativa, ¿no? De lo que viene o no vendrá. A ver, aquí, pregunta número uno, la que estaban diciendo, profesor, vino cómic, ahí está el cómic, ¿no?
Recuerda que el cómic no es un género literario, no es parte de las especies del género literario, pero lo que buscó la persona que hizo esta pregunta es realizar una correlación entre el cómic y algún género literario, ¿no? ¿Ya? El cómic y algún género literario, ¿no? Entonces, recuerda que en las preguntas de examen de admisión vienen también de esta forma, ¿no? ¿Ya? Tú sabes la teoría, ¿sí o no? Y como sabes la teoría, puedes responder este tipo de preguntas, ¿ya? Claro, por acá Jonathan nos decía, profesor, mire, dice parlamentos, ¿no? Hay diálogos, profesor, ¿para qué más? ¿Sí o no? Así que Jonathan, sin titubear, marcó dramático, ¿sí o no? Claro, aquí te das cuenta, vamos a ver si he puesto grabación o no. Así está grabado, ya, muy bien. Te das cuenta que hay personajes, ¿no? Mira, un personaje, dos personajes, incluso acá viene el tercer personaje, ¿no? ¿Ya? Hay tres personajes, cada personaje tiene su parlamento, diálogos, ¿no? Interacción, ¿no? Interactúan los personajes, ¿ya? Observamos el espacio de representación, el espacio, ¿no? Y también el desplazamiento de los personajes. ¿Ves? Ahí te das cuenta, mira, desplazamiento, espacio de representación, ¿no? Personajes, parlamentos o diálogos. ¿Ya para qué más, sí o no? Entonces marcadas dramático, ¿no? Género dramático. Bueno, Jairo, con tal que no pensabas, profesor, cómico, profesor. Ah, entonces sería cómico con tal que no pensabas de esa forma normal. Todo vale, Jairo, todo vale. Algunos dijeron, profesor, aquí estaba la respuesta, mía, está diciendo cómic, faltaba una solamente O, cómico, ya está, profesor, marqué la E. No, pues, ¿no? Y recuerda que aquí no está la presencia del narrador, que es un elemento fundamental en el género épico, en el género narrativo, ¿no? El narrador, ¿qué hace? El narrador cuenta la historia, el narrador te menciona los sucesos, el narrador te describe el desplazamiento de los personajes, ¿no? Aquí no hay narrador, por eso que automáticamente se va, y lírico, voz poética, emociones, se va, y cómico no es un género literario, así que se va, así que te queda dramático. ¿Ves? Por cualquier elemento, sí o sí, sale género dramático. ¿Ah? Profesor, no recuerdo qué es el género dramático, pero sabes que es el género épico y no hay elemento del narrador, ahí eliminas, ¿ves? Eliminas y te queda dramático igual. ¿Ves? De cualquier forma igual, dabas con la respuesta, ¿sí o no? A ver, aquí, tú que conoces la Odisea, ¿sí o no? La Odisea. El protagonista, el rey Odiseo, simboliza a un héroe, dice, conducido por su astucia. Recuerda las características que tiene Odiseo, ¿no? Y las cualidades que tiene Odiseo, ¿no? Claro, en el ingenioso Odiseo, Odiseo el astuto, los arquetipos, recuerda, ¿no? Dentro de la obra. ¿Cuáles son los arquetipos dentro de la obra? Odiseo el astuto, recuerda la fidelidad a través de Penélope, la lealtad a través de Eumeo. ¿Recuerdas al perrito Argos? ¿Sí o no? A ver, los personajes de la Odisea. Mira, no te dicen qué personajes, ¿ah? Simplemente te dicen los personajes. Pueden ser personajes principales, personajes secundarios, personajes incidentales. No te menciona, ¿sí o no? Simplemente te dicen los personajes en general, ¿no? No es problema tuyo, sino es problema del enunciado. El enunciado te dice eso y tú sigue. A ver, los personajes de la Odisea pertenecen exclusivamente, y todavía te ponen así la palabra, exclusivamente a la aristocracia aquea. Ya pues, tú te das cuenta. Hemos hablado, mira, hemos mencionado a Eumeo. Eumeo no es de la aristocracia, ¿sí o no? Los dioses, ya sea Atenea, ya sea el dios Poseidón, ¿no? Euriclea, la nodriza, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces no son exclusivamente de la aristocracia, pues no todos, ¿sí o no? Así que es falso. La Odisea es una epopeya representativa del tema de los héroes en época de guerra. Profesor,
Odiseo lucha contra diferentes, lucha contra los adversarios, profesor, lucha contra los pretendientes, entonces está en época de guerra. No, ¿sí o no? ¿No? Claro, recuerda que Odiseo, ¿qué sucede con Odiseo? Odiseo se marcha, ¿no? Termina la guerra de Troya y se marcha a su pueblo natal, Ítaca, ¿sí o no? Y busca llegar ahí, ¿no? O sea, aquí no estamos en una época de guerra, es una época de posguerra, ¿sí o no? O sea, después de la guerra, muchos pueblos van a buscar este tránsito, ¿no? ¿Ya? A su normalidad. Por eso que en Ítaca, ¿qué está sucediendo? Tras la guerra de Troya, pasado ya varios años, hay un vacío de poder. Y por eso que los pretendientes llegan con la intención de obtener ese poder, o sea, el trono de Ítaca, ¿no? Por eso que no estamos en una época de guerra, estamos en una época de posguerra, ¿no? En una época donde estos espacios, ¿no? Estos lugares van a tener diferentes conflictos. Pues una sociedad que ha vivido una guerra, ¿no? La guerra de Troya, ¿no? Y estamos observando sus secuelas, estamos observando cómo de pronto estas sociedades, ¿no? Están sobreviviendo, ¿no? Después de ello. Por eso que no es una época de guerra. La época de guerra, efectivamente, se muestra en la Ilíada, ¿ya? En la Odisea, no. Ujú. ¿Ya? Entonces tenga en cuenta eso, ¿no? Algunos alumnos me decían, profesor, pero Odiseo se enfrenta a los usurpadores, profesor. Constantemente está enfrentándose, ¿no? Bien, entonces ahí te das cuenta, pues, ¿no? Odiseo prueba su legalidad como rey de Ítaca al vencer en la prueba del arco. Esto es correcto. ¿Recuerdas ese pasaje, ¿no? Que vimos en clase, ¿no? Cuando Odiseo estaba vestido como mendigo a través de la diosa Atenea y Penélope realiza este juego en honor, ¿no? a su esposo Odiseo, ¿no? Y los pretendientes intentan trenzar el arco y no pueden, y el único que logra este objetivo es Odiseo, ¿no? Y a partir de eso matan a los pretendientes, ¿no? ¿Ves? Ahí está la respuesta. Vamos a ver, ¿qué dice la siguiente? Mira, la siguiente vino como la metamorfosis. Eso también ya lo hemos realizado, ¿no? Jonathan, ¿cómo es posible que te hayas equivocado ahí? ¿Qué ha pasado, Jonathan? ¿Por qué? Martín, ¿tú también? Tú que habías jurado no equivocarte en la metamorfosis, Martín. ¿Cuál sería la respuesta en la 47? ¿Cuál sería, Jonathan, la respuesta? ¿Marcaste la eh, Jonathan? A ver, ¿me están llegando? ¿No me están llegando los comentarios, los mensajes? Ahora sí. A ver, miren, vamos a ir parte por parte. A ver, dice, pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo. Mira, te está diciendo que Gregorio estaba tranquilo ya, mucho más tranquilo, ¿no? Se ha convertido en insecto, pero no, él está tranquilo, ¿no? Mira, ya está mucho más tranquilo, te dice, ¿no? Luego menciona, así es que ya no se entendían sus palabras. ¿Pero qué sucede? Ya no se le entienden sus palabras. Vamos a poner esto de aquí. Mira, ya no se entendían sus palabras. Ahora vamos a resaltar este de aquí. A pesar de que a él le había parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de lo que hoy. A ver, mira, él está tranquilo, mucho más tranquilo, pero ¿qué nos dice el narrador? El narrador nos dice, ya no se entendían sus palabras. Pregunto, si el narrador nos dice,
ya no se entendía sus palabras, por tanto, va a haber una comprensión con el exterior, va a haber una interacción con el exterior, o sea, los que son externos a Gregorio van a poder entenderlo, ¿sí o no? ¿Qué te está diciendo el narrador? ¿Que va a haber una comunicación fluida entre Gregorio y los demás? No, ¿sí o no? Ahí te está diciendo que no, que ya no puede haber esta comunicación, esta interacción entre los demás. Y todavía hay algo más. Mira, te dice eso, ya no se entendía sus palabras, o sea, no hay una interacción con el otro. Pero todavía te menciona, él le había parecido lo suficientemente claras, o sea, Gregorio cree que sí puede conversar con los demás, pero el narrador te está diciendo que ya no hay una interacción, o sea, ya no puede haber ese lazo entre él y el otro. ¿Y por qué ya no puede haber ese lazo? Y justo lo que te preguntan, simboliza, ¿qué simboliza que Gregorio pierde el lenguaje? Ah, si pierde el lenguaje Gregorio, ¿qué sucede? ¿Logrará o no logrará comunicarse con el resto? No logrará comunicarse con los demás, ¿sí o no? Si Gregorio pierde el lenguaje, pierde el habla, ¿no? No puede comunicarse con los demás. Pero ¿qué simboliza entonces, profesor? ¿Qué simboliza? Ah, simboliza que el ser humano que se ha convertido, ¿no? En insecto, ¿no? ¿Ya? Gregorio, al convertirse en insecto, ¿ya? Este ser ha dejado ¿qué? De no comunicarse y el lenguaje, recuerda, lo convierte en un ser animalizado, un ser irracional, animalizado. Entonces, ya tenemos la respuesta. Su animalización e imposibilidad de comunicarse con los demás. Ujú. Ahí está, ¿ves? Claro. Porque recuerda que la transformación de Gregorio Samsa en insecto, ¿ya? Es una alegoría de qué? Al trabajo excesivo que tiene Gregorio Samsa, a la rutina. Se ha deshumanizado, se ha convertido en una máquina, ¿no? Obsoleta para la sociedad. Se ha convertido en un ser animalizado. ¿Ves? La respuesta es la C. Ujú. Ahí estaba, ¿ves? Ahí estaba la respuesta. Ya fuiste, Jairo, no te preocupes. Para la próxima será. 48, a ver, Jairo. Por acá, Jairo está con problemas. Jairo, ¿qué pasó, Jairo? ¿Qué pasó? Mira, y esto es el área E, ¿ya? Estamos resolviendo el área E. La 48, mira, ya, pues en la 48, recuerda que hemos hablado del MioSIT varias veces, ¿no? Hemos tenido todavía una clase del MioSIT. Y si se dan cuenta, mira, hemos tenido, a ver, una clase de géneros, una clase de la Odisea entera, una clase de la metamorfosis, recuerda, vanguardia, hemos hablado únicamente de la metamorfosis, una clase del MioSIT, ¿no? El área E y el área D. Recuerda que de estas 6 preguntas, el área D también habían de esas 6, 4 preguntas, ¿no? Mira, Abigail no entró justo en esa clase de la metamorfosis. Por eso tienen que entrar siempre a sus clases, ¿ves? ¿Cuál es la respuesta en la 48? Recuerda, te está diciendo los ejes temáticos y un eje fundamental de la obra es la honra, ¿sí o no?
Uno de los ejes temáticos fundamentales es la honra. Y acá te está diciendo justo el Rovelado de Corpes. ¿Qué sucede en la afrenta de Corpes? Justamente esto, ¿no? Se pierde la honra, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo va a lograr recuperar la honra cuando los infantes de Navarra y Aragón se casen con las hijas del Cid, ¿no? La segunda pérdida de la honra del Cid, ¿no? Claro, ahí está. Muy bien. Siguiente. A ver, esto de aquí, 100 años de soledad. Esta clase todavía no lo hemos hecho, ¿no? Nosotros estamos en el tema 19. Todavía no hemos hecho esa clase, ¿no? Aquí sí puedo perdonarte que no hayas contestado correctamente, ¿ah? Pero igual, ¿ah? Miren. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaba en un lecho de piedras pulidas blancas como enormes como huevos prehistóricos. Va describiendo Macondo de tal forma, mira, te das cuenta que cuando describe Macondo parece como si fuese un lugar majestuoso, mítico, ¿no? Mira, 20 casas de barro cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, ¿no? Un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Mira, ¿cómo describe Macondo, sí o no? Algo fabuloso, ¿no? Y luego dice, el mundo era tan reciente, profesor, ¿cómo que el mundo era tan reciente? ¿No? Ah, ¿qué está haciendo aquí? Cuando dice el mundo era tan reciente, ¿no? Que muchas cosas carecían de nombre. Parece como si fuese el Génesis, ¿sí o no? Parece como si fuese Génesis, ¿ves? Parece como si estuviese, ¿qué? Contándole, ¿no? A otra persona un elemento mítico, ¿sí o no? En aquel momento, ¿no? Sucede esto, ¿no? ¿Ya? El mundo era tan reciente, ¿ves? ¿Qué te está indicando aquí? Está manifestándose, ¿qué? Un elemento mítico, ¿sí o no? ¿Ves? Elemento mítico. Macondo, ¿cómo se describe? De forma fabulosa, ¿ya? De forma fabulosa, ¿no? Elemento mítico. Y luego nos dice realismo mágico. A ver, el tiempo lineal en el que se desenvuelven los sucesos y descripciones novelescas, uno puede decir, profesor, hay un tiempo lineal, pero no, pues se está hablando de otros espacios, ¿no? A la presencia de eventos míticos, ahí está, y fabulosos que se intentan reinventar la historia. Ahí está la respuesta. El trabajo lingüístico, creación de neologismos y constantes figuras literarias, no. El lenguaje usado, referencia a nuevas identidades latinoamericanas que buscó el boom. Esto podría ser, ¿no? La construcción de una nueva historicidad latinoamericana y de un nuevo lenguaje, ahí la malogra. Por eso que la respuesta sería la B. Claro, en 100 años de soledad se desarrolla de forma cíclica. Ujú. Sería de forma cíclica. Los sucesos se repetían una y otra vez. Y esto de aquí, Trilce de Vallejo. Hoy vamos a hablar de Vallejo, ¿ah? Así que esto lo dejamos para la salida, para la salida. Así que vamos al área C y el área B. Miren, a ver, figuras literarias, eso también has hecho, ¿sí o no? Figuras literarias. A ver, vamos, pregunta 53, figuras literarias. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, por acá están indicando, profesor, la respuesta es efectivamente. Se repite, es como si, es como si.
es como si, es como si. Anáfora. Repetición de una o más palabras al inicio de cada frase o verso. Ahí está la anáfora. No hay más que discutir, ¿sí o no? Profesor, pero de pronto puede ser el símil, aquí está el cómo, profesor, el cómo. Pero recuerda, el símil es comparación. ¿Contra qué se está comparando? ¿Con qué se está comparando, no? No hay ese elemento de comparación, ¿ves? Así que, anáfora. Y no hay otra figura literaria, ¿no? Que predomine más que la anáfora. Así que, respuesta la C. ¿Mm? Respuesta la C. 54. Eso sí hemos hecho. La 54. La vida es sueño. Vamos, respondan. Mira, vamos a ver aquí. Este es del área B. Recuerda que el área C y el área B son las mismas preguntas, solamente que varían un poco, ¿no? Mira, acá marcó símil, ¿no? La persona aquí marcó símil. Y anáfora fue la primera que descartó. ¿Cómo es posible aquí? Marca símil, lo primero que descarta es la respuesta. Bueno, aquí. A ver. Dice, en la vida de Segismundo se ha cumplido la predestinación. ¿Pone verdadero? No, no es verdadero, ¿sí o no? Claro, falso. Aquí sería falso, ¿no? Ahí se equivocó. Mira, y con equivocarse aquí, se equivocó acá. Este enunciado va con la 3. Por eso, mira, al marcar vea, al marcar, al decir que es verdadero, automáticamente puse acá falso. ¿Ves? Lo de acá es correcto, ¿ah? Mira, lo de acá es correcto. Dice, ¿no? Acá debería ser, al finalizar la obra, el príncipe Segismundo actúa con sabiduría. Esto es correcto, ¿no? Con sabiduría, esto es correcto. ¿Ya? Con sabiduría así lo hace. Si él hubiese marcado verdadero acá, aquí obviamente que debería de marcar falso. Pero no, marcó acá falso y por eso que marcó por acá verdadero. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso, tengan cuidado, o sea, lean cada uno, cada uno de los enunciados para ver, ¿no? Tengan cuidado, ¿ya? Bueno, vamos acá que no hay nada. A ver, dice, ¿en la vida de Segismundo se cumplió la predestinación? ¿Se cumplió la predestinación? No, no se cumplió la predestinación porque prevalece el libre albedrío. Entonces, si se desarrolla el libre albedrío, al final, ¿Segismundo obra bien, sí o no? Actúa con sabiduría. Verdadero. Segismundo reflexiona acerca de la existencia humana constantemente. Reflexiona sobre la libertad, sobre el ser humano, ¿no? Y su accionar, las pasiones, ¿no? El lenguaje de Segismundo, príncipe, está caracterizado por su simpleza. Falso. Falso, verdadero, verdadero, falso. Aquí la respuesta es la B, ¿no? En el caso de esta alternativa sería, a ver, falso, acá sería acerca de la existencia humana, eso sí reflexiona, esto de acá sería falso, ¿no? Y aquí sería falso, verdadero, verdadero, falso. La D. Ujú. Mira, ahí era la D y acá era la B. Acá la D y acá es la B. Correcto.
Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Lean con cuidado, ¿no? Por acá, por ejemplo, por una equivocación el otro marca igual y ya, pues, ¿no? Ya, por más que intentes volver al pasado, ya fue, pues, ¿no? Exacto. Y también sabemos nosotros por teoría que Calderón de la Barca, recuerda que él tiene un teatro reflexivo, un teatro filosófico o reflexivo, un teatro aristocrático o también un teatro cortesano, ¿no? Entonces, su tipo de lenguaje que se utiliza es un lenguaje no simple, ¿sí o no? Sino culto. Aquí, la escuita del joven Werther. A ver, mira la 55. Este es interesante. Es interesante por las alternativas, ¿ya? Es interesante por las alternativas. A ver aquí, la 55. Estás en el examen de admisión, tú has leído la escuita del joven Werther, has llorado, has sufrido por amor, así que tú dijiste, esta es mi pregunta, y empezaste a observar, ¿no? A leer la novela epistolar La escuita del joven Werther del escritor alemán, desarrolla una temática de corte amoroso. Tú dijiste, ahí está, profesor. Me está diciendo de corte amoroso, en la cual el amor secreto, profesor, es uno de los componentes del argumento central. Me está hablando del argumento central, el amor, profesor. Y además, lo que está haciendo la persona de esta pregunta me está resaltando constantemente, profesor, amor, amor. Reconozca uno de los aspectos del romanticismo presente. Ya me está hablando del amor, profesor. Y aquí estoy observando amor idealizado. Esta es la respuesta, profesor. Pero, ¿qué sucede? Que no te venza las pasiones, ¿sí o no? Porque tienes que leer todo el enunciado. ¿Qué está diciendo acá? El amor idealizado hacia la naturaleza. ¿Ya? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ¿ves? Porque mira, el enunciado te está resaltando, mira, corte amoroso, amor secreto, tema central, ¿no? Argumento central. Todo te está diciendo como que el amor idealizado, ese va a ser, ¿no? La respuesta, ¿no? Reconozca uno de los aspectos de romanticismo. Uno de los aspectos de romanticismo presente en esta obra, profesor, el amor idealizado. Esta es la respuesta, profesor. Ahí está, me lo ha dicho. Pero no. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿Werther está enamorado de quién? ¿De quién está enamorado Werther? ¿De Charlotte o Carlota, sí o no? Entonces, aquí hay un amor idealizado. Obviamente que aquí hay un amor prohibido, ¿no? Amor prohibido, amor idealizado. Entonces, Werther se enamora de Charlotte y para Werther ella es su todo, ¿sí o no? Ahora, profesor, pero yo recuerdo que en la obra también está la presencia de la naturaleza. ¿Se idealiza la naturaleza? Sí. La naturaleza está idealizada por el personaje Werther. Werther idealiza la naturaleza, ¿ya? Y recuerda eso. Mira, la idealización de la vida de la ciudad, no, pues no idealiza la ciudad, idealiza la naturaleza. ¿Se exalta el nacionalismo alemán? No. Pero se idealiza la naturaleza, sí, sí se idealiza, pero no habla de un amor hacia la naturaleza. El amor hacia Charlotte. Se idealiza a la naturaleza. No hay un amor idealizado hacia la naturaleza. Es distinto, es diferente, ¿ya? Es diferente. Por eso que aquí la C no puede ser la respuesta por esa razón. Si mencionara, ¿no? El amor idealizado hacia su amada, ya, ahí podría ser la respuesta siempre y cuando la D no estaría presente, ¿no? ¿Ya? El amor idealizado hacia su amada, sí. Amor idealizado hacia su amada, sí. Su amada Charlotte. Pero no es un amor idealizado
a la naturaleza. O sea, quiere decir que Werther amó profundamente a la naturaleza le rechazó y por eso que Werther se suicidó, porque la naturaleza le ha rechazado. No, pues no. Quien le rechaza es Charlotte, quien no puede con ese amor profundo es hacia Charlotte. Por eso que aquí la C no puede ser, porque dice amor idealizado hacia la naturaleza. O de pronto, si fuese la idealización, ¿no?, de Werther hacia la naturaleza, ¿no? O la idealización a la naturaleza, ya eso sí. Pero amor idealizado hacia la naturaleza, no. ¿Ya? Por eso que muchos marcaron la C. Muchos de algunos de los alumnos me decían, profesor, pero ¿por qué no la C? La C ahí está, profesor, y amor idealizado ahí está la naturaleza, dos componentes que se habla de la cuita del joven Werther. Pero recuerda, ¿ya?, no puede ser esto, ¿no? Porque ¿a quién idealiza amorosamente? A ella, a Charlotte, no a la naturaleza. La naturaleza la idealiza desde otros elementos. Recuerda que la naturaleza es idealizado, ¿por qué? Porque representa el sentido de la libertad, la añoranza de Werther, ¿no? Por esa noción de la libertad. Ser libre, romper las autoridades de los códigos sociales, recuerda, ¿no? Se idealiza la naturaleza, ¿por qué? Porque la naturaleza va a ser inspiración. Recuerda que constantemente Werther se siente inspirado ante la naturaleza, ¿sí o no? Y la naturaleza, Werther lo va a idealizar, ¿por qué? Porque refleja sus sentimientos, sus emociones, ¿ya? Por eso la idealiza la naturaleza, ¿no? En cambio, la D, esto sí es correcto, el predominio del sentimiento sobre la razón, porque aquí Werther, al momento de idealizar a la naturaleza, muestra también estos elementos sentimentales. Werther, al idealizar este amor profundo a Charlotte, se presentan los sentimientos, más que la razón, ¿ves? Por eso que la respuesta es la D. Por acá nos preguntan, dice, ¿podría ser la C si preguntaran por Werther y no por el romanticismo? Pero siempre y cuando se elimine la palabra hacia la naturaleza, sería hacia Charlotte, ¿no? Ahí sí podría tener sentido la C. Ujú. ¿Ya? Por eso que no puede ser la C por unir el amor idealizado con el elemento de la naturaleza. Claro, y por eso que predomina los sentimientos sobre la razón. ¿Por qué? Porque los sentimientos, esta pasión desenfrenada de Werther lleva al personaje a cometer ese acto, ¿no? El suicidio. Ujú. ¿Ves? Ahí estaba, la pregunta 55 era la pregunta, ¿no? Que las alternativas, algunos cayeron, ¿no? Algunos cayeron en la B, otros cayeron en la C, ¿no? La E, pues automáticamente se elimina, ¿no? La vida sentimental en los mundos urbanos, ya acá también, ¿no? Si marcaras la E, ¿por qué de pronto la A no has marcado? Porque es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Ves? Ahí te das cuenta. Y bueno, aquí en la ciudad de los perros. ¿Cómo así, Jonathan? No me enteré de esa pelea, pero no se preocupen. A ver, miren aquí, ¿qué está sucediendo? Esto lo vamos a ver igual más adelante, pero lean, solamente lean este pequeño fragmento. Miren, ¿qué dice? En el colegio salesiano le decían muñeca, era tímido. ¿Quién era tímido? El personaje, ¿no? Que está enunciándolo, ¿no? Era tímido, ¿no? Y todo lo asustaba. Mira, el narrador nos está configurando al personaje. Recuerda, mira cómo está configurándolo al personaje, ¿ah? Mira, era tímido y todo lo asustaba. Recuerda cómo se configura el personaje. Mira, dice, a ver, un momento.
Y ahora sí, ahora sí. Digo que por acá estaban, como te digo, están en construcción y no sé, sonó algo que había caído. Y dije, ahorita seguro se ha caído todo el techo, ya fue ya. Pero no, felizmente no. A ver, ¿qué sucede? Mira, cómo está construyendo el personaje, ¿ah? Recuerda, ¿ya? ¿Cómo construyen el personaje? ¿No? Imagínate, yo estoy acá y de pronto cae todo el techo, y ¿qué va a suceder de pronto, ¿no? De pronto en las noticias, profesor de literatura muere, ¿no? Porque el techo le cayó. A ver, ¿qué dice? Era tímido y todo lo asustaba. Mira cómo está desarrollando el personaje, ¿ah? Llora, llora, muñeca, dice. Gritaban sus compañeros en el recreo rodeándolo, dice. Él retrocedía hasta que su espalda encontraba la pared. Las caras se acercaban, las voces eran más altas, las bocas de los niños parecían hocicos dispuestos a morderlo. Y otra vez nos dice, se ponía a llorar. Ahí te das cuenta, ¿ves? Ahí te das cuenta cómo está siendo relacionado al personaje, ¿no? Luego dice, una vez se dijo, tengo que hacer algo. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Mira, tengo que hacer algo. ¿Y qué hace? A partir de ese momento, cuando dice, yo tengo que hacer algo. En plena clase, desafió al más valiente. Bien, ahora sí. Hemos leído, entonces, Ricardo Arana. ¿Qué sucede con Ricardo Arana? Mira, ¿cómo ha configurado el narrador a este personaje? Lo está configurando como tímido, se asustaba, lloraba, pero en un momento se da cuenta que para subsistir en ese sistema, en el sistema donde él está, en el colegio, para subsistir en ese sistema, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué necesita hacer este personaje para sobrevivir ante ese sistema? Si lo están golpeando, lo están intimidando, lo están asustando, están yendo contra él. Él tiene que defenderse, ¿sí o no? Él tiene que responder. ¿Y cómo va a responder? De la misma forma como ellos están intentando hacerlo, ¿sí o no? Exacto. Tiene que apelar a la agresividad. Ahí te das cuenta, ¿ves? Lo que te está diciendo el personaje, ¿no? Es que de pronto tengo que hacer algo. Se da cuenta, ¿ves? Se da cuenta de que en un sistema donde él está, predomina la agresividad y por tanto él tiene que buscar liberarse de esa agresión, siendo agresivo, ¿ves? Entiende finalmente que la agresividad podría ayudarlo a subsistir. Y aquí te dice, podría, no te está diciendo que sí o sí le va a ayudar a subsistir. Podría ayudarlo a subsistir. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué te está diciendo aquí? Ha olvidado su nombre y su cara, sus puños certeros y su resuello, ¿no? Podría ayudarlo a subsistir en el mundo del colegio, ¿ves? Eso es la clave. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Por qué de pronto no las demás? Dice, acepta que su hombría está en discusión por haber perdido ante el más fuerte del recreo. Acepta que su hombría está en discusión por haber perdido. Si aquí está hablando de cómo es el proceso, ¿no? Cómo el proceso que era tímido, asustaba, lloraba y en un momento determinado se da cuenta que tiene que hacer algo. Así que lo va a desafiar. Y más adelante, ¿ya? Más adelante podría de pronto haber perdido, ¿no? ¿Ya? Ahora dice, comprende que su agresividad ha generado el rechazo de sus compañeros de la escuela. Su agresividad, oye, pero si él está siendo agredido constantemente, ¿cómo que de pronto que su agresividad? Concluye que la bravura es una característica de su personalidad con la que debe lidiar. ¿Es una característica de su personalidad la bravura? Si nos está diciendo que es tímido, lo asustaba, se ponía a llorar. ¿No, sí o no?
Reconoce que la violencia es uno de los males sociales reflejados en la vida escolar. Uno de los males sociales, mira, todavía te dice, uno de los males sociales reflejados en la vida escolar. Él reconoce que la violencia es uno de los males sociales, o sea, tiene esa reflexión profunda. No, ciudadano, ¿no? Reconoce que la violencia es uno de los males sociales reflejados en la vida escolar. Él reconoce que sí, hay violencia, agresividad, pero que es uno de los males sociales reflejados en la vida escolar, ¿no? Pues, ¿no? ¿Por qué no puede ser la E? Dice, reconoce que la violencia es uno de los males. Él no puede reconocer, te está diciendo la actitud del personaje Ricardo Arana. Él sabe que la violencia está en el colegio, pero no puede reflexionar a tal punto que es uno de los males sociales reflejados en la vida escolar. Nosotros, recuerda, como lectores podemos llegar a esa conclusión, de pronto, ¿no? Incluso que dentro del colegio Leoncio Prado es la configuración de la sociedad peruana y todos los conflictos que puede haber en ello. Pero Ricardo Arana no llega a ese entendimiento, ¿sí o no? Porque nos está hablando la actitud del personaje Ricardo Arana. Nos habla de la actitud del personaje. En cambio, si de pronto decía, ¿no? Producto de la actitud del personaje Ricardo Arana, señale usted qué es lo que se puede representar simbólicamente, ya, pues puede ser de pronto, ¿no? La violencia es uno de los males sociales reflejados en la vida escolar. ¿Ves? Tenga en cuenta eso, ¿ya? Por eso que aquí hemos visto, mira, cómo el narrador nos está moldeando el personaje, ¿no? Es interesante la ciudad de los perros, ¿no? Para poder reflexionar, poder ahí analizarlo, ¿no? Parte por parte. Por acá, Bri del Rosario nos dice, profesor, yo intento comprender la obra, La ciudad de los perros, pero eso le hace interesante, aparte es súper conocida. Claro, efectivamente, ¿no? Bien, fin. Vamos ahora con la clase. A ver, vamos ahora a hablar sobre el tema que estabas esperando con ansias. Espero que sí. Hoy vamos a hablar sobre el posmodernismo y también la vanguardia, ¿no? Recuerda que en el caso de posmodernismo es interesante Abraham Valdemar, ¿no? A ver, el posmodernismo recuerda que es una época de transición entre el modernismo y la vanguardia. Por tanto, los autores del posmodernismo se van a alejar poco a poco de los elementos, ¿ya? ¿Ya? Elementos modernistas, ¿no? Recuerda entonces esto. A ver, las características que se desarrollan en la época del posmodernismo. El posmodernismo dice, hay un lenguaje tierno y sencillo. ¿Por qué de pronto en el posmodernismo encontramos un lenguaje tierno y sencillo? Porque los autores de esta época van a alejarse de la visión exótica que se vivía en el modernismo. Y el exotismo generaba, pues, ¿no? Esta noción de un lenguaje más complejo, lleno de figuras literarias, lleno de adornos, por ejemplo, Chocano hacía eso, ¿no? Entonces los autores postmodernistas se alejan de esta noción, de ese academicismo modernista, ¿ya? Siguen todavía manteniendo la visión cosmopolita y la musicalidad, y van a abordar temas de provincia, temas muy cercanos, propios, ¿no? De estos autores. Aquí va a destacar el movimiento Colónida. ¿Quién va a ser el líder del movimiento Colónida, el que va a fundar? Abraham Valdelomar. Y este movimiento colónica nace contra los arielistas, que era un grupo de élite. Mira, aquí está el movimiento Colónida, mira, sus cuatro revistas, porque el movimiento Colónida va a aparecer con una revista también, ¿no? La revista que lleva el mismo nombre, la revista Colónida, que solamente va a tener cuatro números, ¿ah? De esos cuatro números, uno de esos números ya va a
homenajear a quién? A José María Eguren, que es el poeta, ¿no? De este grupo, es el máximo exponente de la poesía postmodernista, ¿ya? El movimiento colónida se opone al grupo realista, un grupo de élite, por eso que los colónidas eran contrarios al academicismo, al elitismo de la literatura. Ellos eran rebeldes ante la literatura y tenían un espíritu crítico. Por ello, vamos a encontrar que los autores van a insertar la temática de la provincia. Mira, cultivaron expresión sencilla y tierna, enfatizando la vida de provincia. ¿Ya? Recuerda eso. Bien, Valdelomar, el caballero Carmelo, ¿no? Imagínate que mañana te venga una pregunta de caballero Carmelo. A ver, Abraham Valdelomar, recuerda, Abraham Valdelomar tiene una característica fundamental, el tono nostálgico, tierno e íntimo, ¿ya? ¿Qué sucede? Valdelomar, no te olvides, la obra de Valdelomar, cuentos o poemas, tiene ese tono nostálgico, tierno e íntimo. Recuerda que hay una referencia constante a su pasado, ¿no? El paisaje litoral costeño, ambiente familiar provinciano y el mar, ¿ya? Valdelomar tiene eso, ¿no? Esa añoranza constantemente en sus cuentos, en sus poemas, siempre se muestra ese sentido de añoranza por un pasado, por ejemplo, por la infancia, ¿no? Por su infancia, los personajes como El vuelo de los cóndores, la obra El Caballero Carmelo, el narrador tiene una añoranza por su pasado, por su infancia, ¿no? Recordar a su familia también, el ambiente familiar provinciano, ¿ya? Valdelomar ha escrito cuentos, novelas, poesía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el caso de los cuentos, mira, El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, Los hijos del sol, cuentos yanquis, cuentos chinos, el hipocampo de oro. ¿Ves? En poesía, Tristiti, el hermano ausente en la cena pascual. Vamos ahora a hablar sobre el cuento El Caballero Carmelo. ¿Ya? Esta obra, El Caballero Carmelo, es llamado un cuento regional y paisajista. ¿Por qué de pronto es considerado así? Cuento regional y paisajista. Porque recuerda que en El Caballero Carmelo el narrador describe el entorno, describe el espacio, describe la naturaleza. El paisaje es importante, la descripción del paisaje, ¿no? Y además describe las costumbres arraigadas en este pueblo, en este valle, ¿no? En este puerto. Así que describe las costumbres, las tradiciones de este puerto de San Andrés, el Valle de Caucato, y describe también el paisaje, ¿ya? Del litoral costeño. El narrador es narrador protagonista, narración en primera persona, ¿no? Narración lineal, no hay rupturas en el tiempo, ¿ya? La historia empieza cuando Roberto ha llegado después de un largo viaje, ¿no? Después de una larga ausencia, ha llegado Roberto a la casa. Quien está contando la historia es el narrador. No se sabe con exactitud el nombre del narrador, pero es el hermano menor de Roberto. Así que el narrador está contando cómo su hermano mayor Roberto ha llegado y ha traído una serie de regalos. Uno de esos regalos es el Caballero Carmelo. ¿Es un regalo para quién? Para el padre. Así que Carmelo ingresa a este espacio familiar y se convierte en un integrante más de la familia. Por eso que todos los niños quieren a Carmelo, cuidan a Carmelo, juegan con Carmelo y se convierte en un miembro más de la familia, ¿no? Todos lo quieren a Carmelo, ¿no? Recuerda que la familia tenía diferentes animales, ¿no? Entre ellos había otro gallo llamado el Pelado. Pero recuerda que el Pelado, ¿ya? Al darse cuenta que Carmelo es el favorito, ¿qué hace el Pelado? Se pone celoso, ¿no? El Pelado, ¿ya? Otro gallo, que era el Pelado, ¿no? Que era el favorito de la familia antes que llegase Carmelo. Por eso que el Pelado molesto, ¿no? Sale de su jaula, ¿no? Del espacio donde estaba y hace alboroto, ¿sí o no? ¿Ya? El pelado, ¿no? Hace alborotos, ¿no? Y el padre dice, no, a la olla tienen que ir, porque hace alboroto, destrozos el pelado, ¿no?
Llora un niño, ¿no? ¿Cómo es posible que van a llevar a la olla al pelado, ¿no? Todo por culpa de Carmelo, le dicen, ¿no? Pero de pronto la madre le dice, no te preocupes, no llores, ¿no? El pelado no va a ir, no, 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 tu padre está bromeando, ¿no? Entonces, no te preocupes, le dice, ¿no? La cuestión es que el narrador ahora nos describe cómo es el Carmelo, ¿no? ¿Ya? Esbelto, magro, musculoso y austero, dice, ¿no? Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que parecían estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. ¿Ves? Ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta cómo describe a Carmelo. Lo describe de tal manera como si fuese un cuadro pictórico. A esto se le llama, ya a esta descripción, se le denomina así, miren. Lo hemos puesto en el siguiente punto, ¿no? La descripción utiliza un lenguaje de imagen plástica, ¿ya? El lenguaje de imagen plástica, como si estuviese describiendo un cuadro pictórico, ¿no? Los trazos, los colores, los matices, ¿ya? Utiliza ese elemento refinado, ¿no? Al momento de describir a Carmelo, ¿ya? El empleo de un lenguaje refinado al momento de describir a Carmelo. Bien, retornemos entonces a este punto. ¿Qué sucede? El padre le ha dicho a la familia que Carmelo se enfrentará contra él, contra el Ajiseco. ¿Cuándo se va a enfrentar contra el Ajiseco? El 28 de julio. Entonces recuerda, Carmelo se va a enfrentar contra el Ajiseco el 28 de julio, ¿no? Entonces vamos a encontrar un problema aquí. Los niños van a estar tristes, ¿no? Porque recuerda que Carmelo ya es un personaje muy importante para la familia. Así que el narrador ahora nos va a contar cómo de pronto se están dando los preparativos para este enfrentamiento. Recuerda que Carmelo ya está más viejo, ¿no? El Ajiseco es más joven. Carmelo ya se ha olvidado ya de enfrentamientos, porque recuerda que Carmelo ahora está con los niños, estaban jugando y todo lo demás. Por eso que Carmelo va a tener que entrenar, pues, ¿no? Van a pasar los días y Carmelo está entrenando para el enfrentamiento, ¿no? Para el enfrentamiento final. ¿Qué sucede ahora? Sucede que de pronto el narrador ya nos cuenta este pasaje. Carmelo se está enfrentando contra el ajiseco. El ajiseco le empieza a dar algunos picotazos, ¿no? Empieza a herir a Carmelo. Carmelo cae. Todos piensan que Carmelo al fin ha sido derrotado. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? ¿Qué hace el ajiseco? El ajiseco comete un error, ¿no? Un grave error, porque Carmelo ya estaba en el suelo ya. El ajiseco, en vez de darle su última estocada, el ajiseco, como es muy orgulloso, el ajiseco empieza a cacarear y empieza a ir de un lado a otro, ¿no? Vanagloriarse por todo lo que ha hecho. En efecto, incorporóse el Carmelo, su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival. Con una estocada que le dejó muerto en el sitio, fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer después que el ajiseco había enterrado el pico. Carmelo se da cuenta entonces que está enfrentando al ajiseco no por su honor, sino el honor de toda su estirpe. Ahí te das cuenta la prosopopeya, ¿no? Características exactas, las características humanas que se le dan a los gallos, efectivamente. A eso se le llama la prosopopeya, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Carmelo ha caído. Los niños lo llevan a su casa, ¿no? Y empiezan a darle cuidados a Carmelo para que no sufra, ¿sí o no? 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo
Le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojos granos de granada. De pronto, el gallo se incorporó. Caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreóse y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló, desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. ¿Te das cuenta cómo el narrador está describiendo el último momento de Carmelo? Y la descripción que hace el narrador del último momento de Carmelo, ¿cómo es? Es épico, ¿sí o no? Porque Carmelo no quiere morir estando así, ¿no? Malherido, cabizbajo, no. Carmelo quiere que los niños lo recuerden como siempre ha sido Carmelo, altivo, ¿no? Un gallo de pelea. Por eso que Carmelo se levanta, salta el umbral de la ventana, le caen los rayos y por tanto Carmelo empieza, ¿no?, a dar su cacareo para que así lo recuerde los niños, para que lo recuerden de esa manera, ¿sí o no? Y de pronto cae Carmelo. Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Entonces, la historia del caballero Carmelo nos muestra la historia y la hazaña del caballero Carmelo, otros temas que podemos encontrar aquí, ¿no? La vida aldeana, el hogar, el heroísmo y la muerte. Hay un dramatismo por el destino del gallo, ¿ves? Eso es el caballero Carmelo, ¿no? El narrador nos dice que al día siguiente solamente se escuchó un silencio, ¿no? Ya no se escuchaba los cacareos de Carmelo y por eso que la tristeza, ¿no?, de la familia respecto a este ser. ¿Ves? Muy bien. En el caso de Guren, recuerda que Guren, tres características fundamentales: el cromatismo, los elementos cromáticos quiere decir los colores, ¿ya? El plano cromático recuerda colores, ¿no? La musicalidad, ¿ya? El misterio, la sugerencia. La poesía de Guren es sugerente, la poesía de Guren es sensorial. Recuerda que va a utilizar también elementos germánicos, nórdicos, grecolatinos, ¿no? En la poesía de Guren, recuerda el cromatismo, el uso de los colores constantes. Mira, por ejemplo, acá, desde la aurora combate dos reyes rojos con lanza de oro, verde bosque, purpurinos cerros, falcones reyes, batallas lejanas, oros, azulinas, luz cadmio. Ahí te das cuenta los colores, ¿ves? La utilización constante de los colores, el plano cromático, ¿no? Los elementos de la musicalidad. La musicalidad también está presente aquí, ¿no? El elemento dice, hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las 10, que se casa el duque primor con la hija del clavo de olor. ¿Ves? Ahí te das cuenta, ¿no? El plano rítmico. Nuez, juez, 10, escarlata, cabalgata, primor, olor. ¿Ves? El plano rítmico. Ahora sí, vamos ahora con la vanguardia. En el caso de la vanguardia, recuerda, ¿no?, que la vanguardia en el caso peruano se destaca gracias a quién. Gracias a quién destaca la vanguardia. ¿Cómo se llama el autor?
¿Y cómo se llama la obra que da inicio a la vanguardia en el Perú? Correcto. Trilce, recuerda, 1922 da inicio a la vanguardia en el Perú, con la obra Trilce. A ver, empezamos. Innovación léxica, influencia de ismos. Mira, la vanguardia, recuerda, la vanguardia va a tener una innovación léxica porque se van a incorporar nuevas palabras, ya, neologismos, por ejemplo, ¿no? Palabras, extranjerismos que provienen de otros lugares. Influencia de ismo. Ah, por acá nos está preguntando, profesor, ¿cómo se llama la prosopopeya? Prosopopeya se llama, por ahí. A ver, Carol nos había preguntado por ahí, se estaba pasando por ahí la pregunta, ahí está. La prosopopeya, por ahí se llama, ahí está. Vamos a colocarlo, ¿ya? Ya está. Prosopopeya. Ahora sí, vanguardia. A ver, vanguardia, recuerda que hay influencia de diferentes sismos, ¿ah? Ismos de vanguardia. Uno de esos sismos que va a influenciar va a ser, en el caso del surrealismo, va a ser uno de estos elementos que van a influenciar constantemente, ¿no? Ya a la vanguardia en el Perú. Hay una inclinación política y social dentro de los autores peruanos. Se da el uso del verso libre, ruptura de la métrica, del ritmo. Ahora, hay una experimentación lingüística también, porque hay una ruptura con estos elementos, tradicionales, recuerda eso. Vamos ahora a César Vallejo. Vallejo tiene tres etapas, ¿ya? Son tres etapas, no te olvides, ¿ah? Hay tres etapas de Vallejo. La primera etapa es la etapa modernista. Esa es la primera etapa de Vallejo, ¿ya? La etapa modernista. A ver, Los Heraldos Negros, este poemario de Vallejo, se publica en 1918 y 1919, ¿no? Esta obra va a estar influenciada por Rubén Darío y Julio Herrera. Va a tener musicalidad, va a tener algunos elementos del exotismo, el erotismo también va a estar presente en algunos poemas de Vallejo. Se muestra la fatalidad del dolor humano, la ceguera del destino, el hogar provinciano, la amada. Son temas que están presentes en la obra de Vallejo. Pero recuerda que el tema constante de Vallejo, ¿ya? El tema constante de Vallejo recuerda que va a ser el dolor humano. Es el tema constante de la obra de Vallejo. Los Heraldos Negros comprende un poema que se titula o lleva el título de Los Heraldos Negros y que a su vez da título a todo el poemario y comprende también seis partes, o sea, es un poema suelto, ¿no? Los Heraldos Negros y seis partes, plafones ágiles, canciones del hogar, truenos, nostalgias imperiales, de la tierra y buzos. Cada parte tiene, dependiendo de los poemas. Paflones Ángeles, por ejemplo, tiene 11 poemas, Buzos tiene 4, De la Tierra tiene 10 poemas y así sucesivamente. Aquí también vamos a encontrar referencias cristianas, ¿ya? En la obra de Vallejo. ¿Alguna vez has escuchado, por ejemplo, Espergesia, el poema de Vallejo? ¿Sí o no? Bien.
Hoy vamos a escuchar entonces el poema Espergesia. Es un poema, recuerda que eh, pertenece, recuerda, es un poema que pertenece ya a los heraldos negros. Vamos a escuchar, ya, vamos a escuchar Espergesia. A ver, espera, vamos a observar por aquí. Recuerda que en los heraldos negros estamos observando este elemento, no te olvides, el elemento del modernista, por estas constantes referencias a elementos foráneos, ¿ya? La musicalidad que también está presente. Ahí está, ¿no? Sí, sí lo has escuchado por aquí. Ahí lo vamos a ver. Algo sucede que no quiere. A ver, ahora sí, ahí está. Pueden visualizar, ¿no? A ver, vamos a ver. Me avisan si pueden escuchar, ¿ya? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. A ver, ¿escuchan? Les he sacado mi guitarra para que de pronto puedan ustedes escuchar. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha, ya. Vamos a poner de comienzo, ¿ya? Este es el poema Espergesia, ¿ya? Recuerda que está en Los Heraldos Negros. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, y el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, luyidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Bien, ahí está entonces el poema Espergesia. Recuerda que pertenece a los Heraldos Negros. La pregunta es, ¿cuál es el tema? A ver, ya que has escuchado. ¿Qué tal? ¿Qué tal el poema? Ya habías escuchado este poema, ¿no? Por ahí. Se estremece por acá, dice, ¿no?
Muy bien. Entonces recuerda ya que Vallejo constantemente va a utilizar, ¿no?, esta noción del dolor humano, ¿ya? Es un elemento fundamental de la producción de Vallejo, característica fundamental de su temática, ¿no? Desde la etapa modernista hasta la etapa de vanguardia, ¿ya? Hasta la etapa incluso de compromiso político, ¿no? Claro, aquí está presente la noción de la fatalidad del dolor humano, ¿no? La fatalidad del destino. Vamos ahora con la segunda etapa. En la segunda etapa, Vallejo ya publica Trilce en 1922 y aquí, en esta segunda etapa, Vallejo va a romper los esquemas, ¿no? Porque vamos a encontrar que Vallejo hace una producción poética que poco a poco va rechazando, ¿no? O sea, mientras vas leyendo los poemas vas dándote cuenta que uno, está utilizando el verso libre, ¿no? La ruptura con la métrica y la rima, está utilizando una ruptura de la sintaxis, está experimentando con el lenguaje. Es una obra de rebeldía absoluta, que para su época no va a ser entendida, no va a ser comprendida, ¿no? Para la época donde Vallejo está publicando, muchos críticos no van a entender la potencia de Trilce, ¿no? Y van a pensar que no ha escrito una obra muy significativa. Vallejo va a fundar una nueva tradición poética y vamos a encontrar que la obra Trilce va a ser una obra hermética, difícil de comprender, ¿no? Tú lees un poema con la primera lectura, de pronto no se entiende muy bien lo que quiere decir, entonces sigues leyendo la segunda, tercera vez y te das cuenta ya la intención del artista, ¿no? Entre los temas que va a destacar Trilce está el desamparo, la cárcel, la desesperanza, la madre ausente, la orfandad, la niñez, el abandono. Recuerda que muchos de los poemas de Trilce se publican, bueno, el Vallejo va a escribir muchos de estos poemas estando en prisión, ¿ya? Lo van a acusar de haber sido uno de los artífices de un levantamiento, ¿no? Que va a generar incluso algunas muertes. Por eso que a Vallejo lo van a llevar a prisión, ¿no? Utiliza una ortografía caprichosa, rompe con la sintaxis, utiliza neologismos, palabras nuevas. Vamos a escuchar un poema de Trilce, es el poema 3, ya que es uno de los poemas un poco más entendibles y además es un poema que refleja muy bien todos los temas que está aquí. Claro, Vallejo publica Trilce, ¿no? Y no va a ser aceptado, ¿no? Muchas críticas en contra de la producción de Vallejo y así que Vallejo viaja a Europa, ¿no? Y al viajar a Europa, bueno, vamos a hablar ya la tercera etapa de Vallejo, ¿no? Vamos a escuchar este poema, el poema 3, ¿no? Y ahí van a observar un poco la temática, ¿no?, que estamos mencionando. Mira, este es el poema 3. Recuerda que los poemas de Trilce no tienen título, salvo en títulos con números romanos. Poema 1 en romanos, poema 2, así, etcétera, etcétera. Son 77 poemas, ¿ya? Escuchemos entonces el poema 3. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día sin pelearnos como debe ser.
han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta. El desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándolos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Ahí está. Ese es el poema 3 de Trilce. A ver, qué temas está destacando en el poema 3? ¿Qué temas encontramos en este poema? Claro, y eso observamos, por ejemplo, el tema de la madre también está presente, ¿sí o no? Claro, ¿no? El tema que está presente aquí es la madre ausente, la orfandad, recuerda, la cárcel también, ¿no? Ujú. Estudió medicina, sí, estudió medicina en San Marcos, ¿no? Pero no terminó la carrera de medicina en San Marcos, ¿no? Ujú. El abandono también está presente, exacto, ¿no? La madre ausente, muy bien. Ese es Trilce, ¿ves? Ahí ya hemos, bueno, hemos escuchado un poema, ¿no? Y observen aquí cómo de pronto se puede mostrar esta noción de la experimentación lingüística. Tenemos cuatro ejemplos. El traje que vestí mañana, aquí te das cuenta que rompe, transgrede con el plano gramatical, recuerda, ¿no? Ruptura de la sintaxis. El traje que vestí mañana. No lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas. Aquí está presente un neologismo, ¿no? Pero aquí observas la ruptura de la sintaxis en el poema 6. En el poema 9, ¿qué estás observando? Ortografía caprichosa. Busco volver de golpe el golpe. ¿Y cómo lo escribe? Ahí te das cuenta la experimentación del lenguaje. O en el poema 13, a ver, estos tres últimos versos del poema 13, observas este último verso, dice estruendo mudo, pero está al revés, ¿no? Está, tú lo tienes que leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Aquí se lee de derecha, de izquierda, perdón, a derecha, ¿no? Y aquí, de izquierda a derecha, ¿no? Busca nuevas formas de escritura, ¿no? Busca cambiar el sentido también. De esta forma también busca esta experimentación lingüística, ¿no? Ya, recuerda entonces, dentro de la producción literaria, ¿no? Cómo se busca experimentar con el lenguaje. Entonces, ya sabes, te ponen un fragmento, imaginemos, te ponen el fragmento número 9, ¿no? Te ponen este fragmento y te dice, según el fragmento anterior, ¿no? Señale usted a qué etapa de Vallejo se presenta, ¿no? Según las características, a qué etapa de Vallejo se presenta. Y ya automáticamente sabes a qué etapa, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien.
Recuerda que cuando Vallejo realiza estos elementos se da porque para Vallejo el lenguaje ya no es suficiente, o sea, la forma tradicional de escribir, la escritura tradicional ya no le es suficiente, ¿no? Por eso que estos elementos se van a convertir en ¿qué? Se van a convertir en símbolos dentro del poema, o sea, son elementos simbólicos, ¿no? Dentro del poema. Bien, tercera etapa, compromiso social. En el caso del compromiso social, recuerda que Vallejo viaja a Europa, ¿ya? Y va a escribir una serie de poemas que no lo va a titular, y también escribe un poemario, ya que sí va a tener un título que se llama España aparta de mí este cáliz, pero por desgracia Vallejo va a morir, y este conjunto de poemas más el poemario no lo va a publicar Vallejo. Así que tras la muerte de Vallejo, tanto su esposa Georgette como su mejor amigo de Vallejo van a encontrar estos manuscritos y van a publicarlo. Por eso que se publica este conjunto de poemas con el título Poemas Humanos. Y España aparta de mí este cáliz, que habla sobre la Guerra Civil Española. En Poemas Humanos vamos a encontrar la representación del cuerpo como un espacio de dolor, pero también es un espacio de liberación, ¿no? El cuerpo es representado de esa forma. Los paralelismos y oposiciones que va a utilizar constantemente Vallejo. La conversación cotidiana es otra característica de Vallejo. Este estilo, el estilo de Vallejo, recuerda, es un estilo de conversación cotidiana, como si la voz poética estuviese dialogando con el lector, como si estuviese susurrando, increpando al lector. ¿Ya? Dramatiza constantemente el poema también, ¿no? Hay muchos signos de interrogación, de exclamación, preguntas retóricas, ¿no? Muestra la cultura andina en un contexto internacional. eh, Presenta, ¿no? Temas como la pobreza, el hambre, el dolor. Recuerda que el dolor es constante en la producción de Vallejo, y se muestra ese trabajo como un elemento colectivo que a su vez es una influencia del mundo prehispánico. Recuerda que Vallejo, al estar en Europa, va a tener mucha influencia del marxismo, así que esta visión ya marxista de Vallejo va a influenciar en su producción literaria, ¿no? Poemas humanos, España parte de mí este cáliz, ¿ya? Vallejo va a estar, por ejemplo, siendo corresponsal en Rusia, en España, y va a quedarse en Francia. Así que Vallejo es un gran poeta, ¿no? Y justo en Poemas Humanos sería la obra cumbre de Vallejo, ¿no? La etapa cumbre de Vallejo, ¿no? Así que Vallejo es un gran poeta, ¿no? Así que la influencia que tiene sobre el marxismo también de pronto ayuda a Vallejo a expandir un poco más su horizonte, ¿no? Y también la experiencia que va a tener Vallejo al estar en estos lugares, como te decía, Rusia, España, Francia. Por ejemplo, Vallejo, estando en España, va a participar, ¿no? En estas reuniones del Partido Comunista ya en España. Recuerda que España está viviendo una etapa de crisis, ¿no? En la Guerra Civil Española. Por eso que Vallejo va a escribir España aparta de mí este cáliz, ¿no? Porque por el enfrentamiento que se está desarrollando en ese país para la recuperación de la República contra el fascismo. Y en Poemas Humanos podemos mencionar que destaca el poema Los Nueve Monstruos. Les recomiendo este poema, Los Nueve Monstruos. Vallejo viaja en París, sí, sí, muere, perdón, en París, sí, muere Vallejo en París, pero no necesariamente un jueves, ¿no? Hace referencia por acá, Jonathan, al poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, ¿no? Este poema hablaba sobre, ¿no? Esta noción, ¿no? Me moriré en París, ¿no? A ver, vamos a ver si por acá tenemos una imagen. Ahí está. Para los que no han leído ese poema, ahí está el poema. En los comentarios, ahí pueden observar el poema. Dice, me moriré en París con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Dice tal vez, ¿no? Estaba cerca, Vallejo, ¿no?
¿Con quién se casó? Con Georgette, ¿no? La esposa de Vallejo. Ujú. Entonces recuerda, la última etapa de Vallejo es la etapa de compromiso social, la etapa también llamada post-vanguardista. En esta etapa no vamos a encontrar una visión muy caótica, ¿no? De la sociedad. No vamos a encontrar, por ejemplo, una visión caótica del lenguaje, como sí en Trilce. Recuerda que en Trilce rompe, ¿no? Con muchas producciones, muchos elementos, ¿no? Del lenguaje. En el caso de la etapa de compromiso social, muestra más bien una vanguardia moderada. O sea, es una obra con elementos vanguardistas en compromiso social, pero recuerda que es una vanguardia moderada, ¿no? En el caso de Trilce, pues es una vanguardia radical, ¿no? Porque transgrede el plano del lenguaje. ¿Ya? Bien, eso sería entonces Vallejo, uno de los grandes poetas del Perú. Recuerda que es una de las máximas figuras de la poesía hispanoamericana. Y con eso terminamos. Nos vemos entonces la siguiente semana. Los que van a postular mañana, éxitos. Así que espero buenas noticias. Cuídense. Nos vemos entonces la siguiente semana. Y la siguiente semana igual, vemos algunas preguntas del examen de admisión que se ha tocado durante estos días. Así que cuídense. Buen día para todos ustedes.